Vamos para hoy. El profesor que les dijo. Ay, Dios mío. Ah, ya. Ay, Dios. Miren, ve, qué gracioso. Ya. No, no se preocupen. Compartimos pantalla, entonces. Ya estamos aquí de nuevo para nuestra sesión. ¿Qué tal con... mira, dejé de compartir. ¿Qué tal con la clase de ayer? ¿Qué tal con el tema, en este caso, de, ¿no?, la clase de nociología? ¿Qué se acuerdan de la clase de nociología? ¿Qué vieron para nociología? ¿Qué tal? Ya, sí, cierto. Ya, quiero recuperar algunas ideas. Ujú. Es cierto, sí, muy bien, gracias por mencionarlo. Nociología, si bien va a ser otra disciplina, como muy bien lo han notado, ¿no?, tiene mucho en común, ¿no?, con lo que es, ¿no?, ya desarrollado en la semana 5 y en la semana 7, ¿ya? Entonces sí, pues, ¿no? Puede haberles parecido una especie de así de repaso casi, ¿no? Eso es lo que precisamente han visto ayer, ¿no? Casi, casi como un repaso, ¿no? Entonces, como que, ¿no?, han sentido que no estaban, ¿no?, reiterando en temas nuevos. Pero tenemos que dejar algo claro. ¿Y cuál es lo claro aquí? Y es precisamente que nociología va a ser un tema más amplio de lo que es epistemología. Si bien tiene que ver con conocimiento, es el conocimiento en general. El conocimiento, como ustedes lo vieron, ¿no?, que se basa en 3 niveles. Desde el nivel más sencillo, como que yo pueda saber, ¿no?, por ejemplo, que si le echo agua a una planta, esta va a crecer sin preguntarme el por qué, hasta lo más complejo, que es acercamiento al tema científico y al tema filosófico, ¿cierto? Entonces, sí, ahí tenemos una diferenciación, ¿ya? Ahora, ¿qué más vieron aparte de los niveles con su profesor, ¿no? Vieron los problemas nociológicos. Recordaron a la semana de Descartes y recordaron también a Kant. ¿A qué se refiere el dogma? A ver, ¿a qué se refiere cuando alguien dice es dogmático? Una persona, ¿no?, no acepta. ¿Qué? Cuando alguien es dogmático, ¿a qué se refiere? Yo los leo. Verdades absolutas. Muy bien. Ujú. No es relativista. ¿Ya? Perfecto. Ujú. Claro, no cuestiona. Preciso, preciso. No es relativista, verdades absolutas, no cuestiona. Claro, el dogma tiene que ser la creencia a algo. Entonces, de esto tienes que acordar, ¿no? La creencia, la seguridad, pero una seguridad ciega, ¿no? Al contrario, cuando ustedes han mencionado el término relativismo, perdón, te estás acercando más a la propuesta escéptica. El escepticismo, en cambio, nos está mencionando que el conocimiento puede tener dificultades para, ¿no?, poder ser captado. Como por ejemplo, ¿no?, tiene que ver con un relativismo, o perdón, un escepticismo radical o un escepticismo relativista. Cuando es radical, se refiere, ¿no?, precisamente a que no se cree en nada en absoluto, se tiene una desconfianza, ¿no?, y mejor se realiza una epogé. Que este término ya lo hemos visto en el examen, ¿se acuerdan de la quinta práctica? La famosa epogé. Y en cambio, cuando es relativista, se sospecha de las verdades absolutas. Eso lo vieron con su profesor. Pero ¿cómo arregla el problema Kant? Kant arregla el problema mencionando que hay que tener una tendencia escéptica, una mirada, ¿no?, un tanto así sospechosa,
pero ¿de quién? De las esencias, porque no vamos a poder llegar a ellas. Mientras que sí debemos tener una confianza en nuestros sentidos, por eso conocemos a los fenómenos, ¿no? Entonces siempre Kant arreglando el problema porque es como que el término medio. Ahora, tenemos el otro problema que ustedes vieron, el problema del origen. Ya. Entonces, como muy bien han sentido el repaso, ¿de dónde propone Descartes surge el conocimiento? De la razón, ya sé que me van a decir razón, pero algo más. ¿Qué nos propone Descartes cuando afirma pienso, entonces existo? ¿Mm? ¿Qué más nos afirma Descartes cuando dice pienso, entonces existe? ¿Mm? Ese pienso, entonces existo, claro, el cuestionarse confirma la existencia, ya muy bien, por ahí nos lo dice. ¿Mm? Ya, exacto, muy bien. Entonces, ahora, con eso, ¿no? Descartes está proponiendo que lo principal a todo deben ser las ideas innatas, ¿no? Estas ideas innatas, por ahí parece que las han puesto, ¿no? Las ideas innatas deben ser lo principal para el conocimiento del mundo. Por eso dice la certeza. Ahora, ¿cómo se critica esta certeza de parte de los empiristas? Se lo dijo el profesor ayer. A ver, ¿cómo critico yo las certezas? ¿Recuerdan que les mencionó? ¿Cómo criticamos a las certezas? ¿Cómo decimos, no, realmente nada vino en la mente previamente, nada innato, todo tiene que ser aprendido, todo tiene que ser percibido, todo tiene que ser captado para finalmente poder ser, ¿no?, conocido, ya con la experiencia? ¿Y cómo borramos a lo innato? ¿Cómo dejamos a la mente libre? Con, estoy hablando palabras claves necesarias para que ustedes lo recuerden. ¿Mm? ¿Cómo dejamos a esta mente, ¿no?, sin conocimiento? Exacto, tabula rasa. Perfecto, muy bien. Siguiente. ¿Qué hace Kant para mejorar esta idea? Kant finalmente lo que propone es un término medio. Ni, ¿no? En este caso, claro, Kant une, ¿no? Ni ser extremadamente, ¿no?, radicales para creer solo en la razón o en la experiencia, sino empiezas por la experiencia y terminas, ¿no?, sintetizándolo a través de la razón. Y para eso, ¿qué nos afirma Kant? Tenemos que tener las famosas condiciones a priori. ¿Cuáles son estas condiciones a priori de las cuales me estoy refiriendo? Son las condiciones a priori de la experiencia de, ¿no?, la famosa o el famoso ser. No sé si se entiende mucho, pero ahí vamos. ¿Qué significa ser? Tienes que tener sentidos, tienes que tener entendimiento y tienes que tener razón. A priori, ¿qué quería decir? Antes de la experiencia. Entonces, tengo que, ¿no?, afirmarme que mis sentidos captan, que mi entendimiento lo clasifica en el casco pensante y que mi razón finalmente me dice el concepto. Exacto, es la forma de organizarlo, ¿no? Es como la sensibilidad y la percepción cuando ustedes hacen esto en psicología. Con mis sentidos que son estimulados y que luego esa información se transforma en información química, llevada por las neuronas, ¿no?, necesarias hasta el cerebro, que finalmente te da la interpretación, pero la interpretación es la percepción. Y para interpretarlo necesitas, ¿no?, estar influenciado por cultura, momento histórico, ciclo de vida. Entonces, todo eso lo hace la razón. Muy bien. Y terminaron con el último problema de la verdad. Y por ahí, ¿no?, les reiteró seguro el profesor la idea de que la verdad no es un objeto. Yo no puedo decir la verdad existe como por ejemplo mi taza. La verdad no es así. La verdad, en cambio, ¿no?, es solamente la que viene, la verdad solamente es la que viene a ser un adjetivo. Yo digo, ¿no?, lo que está diciendo la profesora es verdad. Su enunciado es verdadero, pero yo no puedo decir la verdad existe, al igual que existe una
planta, al igual que existe, ¿no? Digamos así, una persona. La verdad es una propiedad que solamente tienen las afirmaciones o enunciados. Exacto, sí es cierto. El lenguaje es una representación. Por ejemplo, por eso las oraciones pueden ser verdaderas. Ya, claro, no tendría que tener contradicciones, pero hoy día vamos a ver el tema de la ciencia y hay verdades que luego deberían, ¿no? Por ejemplo, los paradigmas, luego ser revisados. Ujú. Y, ¿no? ¿Vieron el problema de la verdad? Ya, exacto. Ahora, el tema de la verdad, vieron 4 teorías. Algo es verdadero si se corresponde con la realidad. Algo es verdadero si tiene un apoyo en teorías, ¿no? Previas. Por eso se le dice coherentes. Yo no puedo criticar a toda la comunidad de científicos, ¿no? Tienen que ser coherente en mi enunciado. La verdad, Wittgenstein de la teoría corresponde, ¿sí? Ajá. Las creencias, ¿cuándo una creencia se hace verdadera? Eso lo vieron en la penúltima teoría de la verdad. ¿Cuándo una creencia es verdadera? Cuando te lleva al éxito. Cuando, exacto, cuando nos da un beneficio, ¿no? Por ejemplo, vas a dar el examen y te dan un amuleto. El amuleto te dio suerte. Por tanto, ¿sigues creyendo o no en el amuleto? ¿Qué me dicen? Ujú. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿no? El amuleto nos aseguró la certeza. Estoy bajando un poquito la luz porque me parece que hay mucha luz. Listo. Ajá. Entonces solamente con el éxito una creencia se hace verdadera. Y la última teoría que vieron ayer, la teoría consensualista, afirma que la verdad aparece cuando se toma un previo acuerdo entre las personas. Si hay una disposición a discutir, ¿no? Y tomar puntos a favor y en contra, aparece la verdad. Si solamente se impone, ya no es verdad. Exacto. Muy bien. Entonces, quedamos ahí con el repaso y nos vamos con la propuesta de epistemología. Ya, nuestra última semana de teoría, por cierto. Ujú. Ya, la creencia. Ah, bueno, la creencia, ya. La creencia, pues precisamente, ¿no? Pasa a convertirse en verdad solamente si es beneficiosa. La creencia seguirá siendo creencia si todavía tiene sospechas. Ujú. Y ahí pues tiene que ver con el tema de religión, con el tema de las ideas también, ¿no? Ujú. Ese es como que un filtro. Sí, sí, claro que sí. Recomendadísimo, más bien, gracias por comentarlo, el profesor Diógenes, claro que sí. Ujú. Normalmente nosotros, cuando estamos comenzando con lógica, leemos también copy, así como suena, con Y, Irving Copy. ¿Mm? Eh, y es también bastante claro para hablar de lógica. Diógenes también tiene libros un tanto más pequeños, tiene varios escritos, además escribe incluso sobre argumentación, ¿sí? Si es que por ahí llegasen a uno de sus textos, que son clásicos también, eh, muy recomendados. El profesor tiene bastantes buenos textos para el tema de la lógica. Así que sí. Y algo más, y con esto paso a epistemología, para el examen va a venir las semanas de lógica que no se tomaron, ¿cierto? Han sido 2. Va a venir epistemología y nociología. Entonces, ya saben, porque se considera filosofía para la última práctica y están viniendo estas 4 semanas sobre todo, ¿no? No nos han dicho que vayan a considerar todo de nuevo. No nos han dicho que venga todo. Normalmente vienen las 4 últimas semanas. Ujú. Si quisieran algún cambio, nos estarían avisando, porque su examen todavía lo tienen de acá 2 semanas, ¿no? Ya nos están avisando. Por ahora se mantiene en estas últimas 4. Normalmente siempre ha sido así. Ahora, si hicieran algún cambio, sí, yo les estoy avisando, no se preocupen. Listo. Vayamos con nuestro tema de hoy, nuestra última disciplina. Ya la otra semana vamos con el repaso. Las últimas 4 semanas, sí es cierto. Sí.
Y nuestra última clase del año, se nos fue el año también, miren, estamos 30. Mañana ya cerramos el 2021 y que vamos con más fuerza, chicos. Solamente es una interrupción, nada más estos días, ¿ah? Ay, por cierto, sí, feliz Navidad. Recién nos estoy viendo, recién estoy tomando conciencia de que nos hemos visto, como que ha habido tantos cruces, la verdad es que nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, hoy día para nosotros jueves es como sábado, ¿no? En mi caso estaba diciendo, no, hoy día es lunes, no, hoy día no es lunes, hoy día es como si fuese jueves. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cambios, ¿no? Cambios en las clases. Sí, sería bonito, pero bueno, eso depende ya de ustedes, no es una obligación para cerrar el año, ¿no? Sí, ya coordinen, no hay problema. Vamos entonces a cerrar con nuestro tema de hoy, epistemología. Como bien ustedes han reconocido, es una como una especie de subdisciplina dentro de la propuesta general que es nociología. El tema episteme se refiere a, antes se traducía como conocimiento verdadero y en la actualidad se acerca mucho al conocimiento científico porque se asume que el conocimiento científico necesariamente hace el procedimiento para ser verdadero. Cuando hablas de epistemología, no solamente vas a hablar de ciencia, sino las funciones, las tres definiciones de ciencia, la clasificación de las ciencias y las teorías. Las teorías que vamos a mencionar solo dos, que van a reconocer a un epistemólogo, porque el término que usa siempre lo mencionan, pero quizás ahí van a entender por qué lo menciona tanto él y es tan importante para la ciencia, ¿no? ¿Por qué es tan crucial entender el término paradigma? Ahora, epistemología, como dijimos, disciplina filosófica es bastante moderna. Miren, recién surge en el siglo XX. No es como la ética y la política que surgen casi con la filosofía de inicios. Surgen con los conocidísimos señores del Círculo de Viena o neopositivistas. Acuérdate que ellos fueron los primeros en ponerle un límite, una barrera entre ciencia y pseudociencia. Ellos afirmaban que solo se llamarían ciencias las que hablaban en el lenguaje de la física, en el lenguaje de lo tangible, ¿recuerdas? ¿No? ¿Qué iba a ser ciencia el psicoanálisis? ¿Qué iba a ser ciencia, por ejemplo, la propuesta de la ética, que si bien se refiere a la filosofía? No, todo lo especulativo se quedaba fuera. Y los del Círculo de Viena afirmaban que científico es sinónimo de demostrable, objetivo, tangible o dicho desde el lenguaje de la física, ¿no? Entonces ellos fueron los primeros en hablar de una disciplina epistemológica. ¿Mm? Pero no van a ser los únicos, ¿ah? Ya hemos visto un poco también con Popper. Ahora, entonces vamos a ver varios temas desde la epistemología. Lo primero es, como dijimos, actualmente se entiende episteme como conocimiento científico, pero el término ciencia, vamos a ser justo, no nace de esa palabrita. Cuando tú, futuro científico, científica, ingeniero, ingeniera, ¿no? Arquitecto, arquitecta, dices ciencia, estás refiriéndote al término latino esire, que, ¿no? En este caso se refería directamente a ciencia y fue ya más o menos creado previo al Renacimiento. Ese es un término más moderno. Ahora, pero cuando hablas de ciencia, por eso les mencioné a ustedes futuros, ¿no? Ahí a cortito tiempo, tienes que hablar de tres formas. La ciencia se entiende de tres formas. No solamente es conocimiento en general, también puede ser actividad. Entonces hay que ver eso. Por eso, miren acá, cuando hablas de ciencia tienes que entenderlo como primera definición, institución, comunidades científicas, como colegio de ingenieros, ¿no? Colegio de arquitectos, el MIT, comunidades científicas. Tienes que entenderla como investigación científica, la metodología que usan. ¿Mm? O tienes que entenderla como ya el resultado de un proceso de conocimiento verídico. Entonces, acuérdate, te pueden preguntar por cualquiera de estas tres definiciones, como la comunidad que hace ciencia, la comunidad actual de medicina, por ejemplo, la comunidad internacional, la OMS, por ejemplo, la misma actividad de realizar una investigación. O tercero, como el resultado de la investigación. Vamos con la primera definición. Como comunidad científica, por ejemplo, ponemos el Círculo de Viena un ejemplo.
¿sí? Se refieren al total de personajes que ¿no? están perteneciendo a los diferentes grupos de investigación. Ahora, yo también puedo estar hablando de las ciencias sociales, por si acaso no estoy haciéndoles una exclusión, ¿sí? Y en base a ellos, en base a esta comunidad científica, ¿sí? Ellos lo que tienen por funciones es, uno, realizar ¿no? la revisión sobre propuestas antiguas, ¿no? La revisión de teoremas, la revisión de ellos, seguir ¿no? con el avance, la publicación y además, ¿no? como dice acá, artículos, revistas especializadas, dar a conocer sus avances a la comunidad en general. No solamente tienen que investigar, sino que parte de sus investigaciones también tenga la propensión de ayudar a la comunidad, ¿no? Una de estas es la vacuna. Y me parece que ya están investigando el hecho de que se puede tomar una pastilla, ¿no? Para prevenir el COVID, pero por ahí he leído varios artículos justamente de la comunidad científica que no todos podrían tomar esta pastilla para contrarrestar el COVID. No sé si ustedes se han enterado de eso. ¿No? Por ejemplo, este es un caso de lo que hace la comunidad científica. Ahora, como comunidad científica también agregamos, tiene 4 funciones esenciales. Toda comunidad científica tiene 4 funciones. Y yo lo hago como una mnemotecnia, DEPA. Describir, explicar, predecir y aplicar. Y algo más, tú puedes hacer una analogía con la psicología, porque la psicología también tiene 4 funciones como ciencia. Estoy hablando de la psicología científica. Tiene describir, explicar, predecir y controlar. Entonces puedes hacer una analogía. Mientras que como ciencia en general es aplicar, como psicología es control, ¿no? Control sobre terapias, control sobre un cambio o modificación de conducta. Entonces ahí. Vamos con la primera función de la ciencia. La primera función, como dijimos, es conocer cómo sucede algo, ¿no? Las propiedades de un fenómeno. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes están en el curso de física y están ¿no? por ahí con el tema respecto de la trayectoria de la luz, ¿no? Y pues acá tenemos la propuesta de la relatividad general de Einstein, ¿no? Y cómo podría esta tener una curvatura. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Todavía se está acercando a que posiblemente suceda esto, ¿no? Y está describiendo el fenómeno en sí. No está afirmando qué factores intervienen o cómo sucede directamente, sino una descripción general. Cuando pasa al siguiente momento de conocer por qué sucede este fenómeno, es el siguiente paso de la función de la ciencia, acuérdate, como comunidad. Y es porque se responde la pregunta de ¿y por qué sufre esta curvatura la luz? Desde la propuesta de Einstein. Y dicen, ¿no? ¿Por qué la luz se curva entre las proximidades de un objeto de gran masa, como por ejemplo el Sol? Y pues explica esta misma teoría, ¿no? Que es debido a que la masa termina interviniendo en esta deformación, ¿no? Espacio-temporal. Entonces, ya no quiero saber el fenómeno en sí, cómo funciona, ¿no? quiénes pueden estar interviniendo, sino cómo intervienen directamente. Y uno de los factores importantes para la curvatura de la luz nos lo explica, es la masa. Entonces, el por qué es ya la explicación. Cómo, cuándo, en dónde es la descripción. Luego de eso, viene la tercera función de la ciencia, que es la predicción. La predicción quiere decir que si esto fue avalado, ¿no? contrastado, y las consecuencias extraídas a futuro se podrá predecir, ¿no? si se puede volver a ver este fenómeno. Y pues tenemos aquí los casos, ¿no? el ejemplo de la teoría de la física de la gravedad, en este caso de Newton, ¿no? que predijo cómo la Tierra tenía que ser achatada en los polos, predicción confirmada, o tenemos el caso de es un joven Einstein, ¿sí, no? Diferente a otras fotografías. De Le Verrier,
¿no? En 1859, cuando aplicando la misma física de Newton, ¿no? Propone la existencia de un planeta, de Vulcano, Mercurio, incluso, ¿no?, la propuesta del Sol. Pero acá se produjo una predicción rechazada. O la teoría de las cuerdas, ¿no?, que predice la existencia de las 11 dimensiones. Y esta predicción, a diferencia de las primeras, está no confirmada. Hoy día sí están con la mente más disipada. Última función científica, chicos, la aplicación. La vacuna, por ejemplo, la pastilla del COVID, por ejemplo, ¿no? Ahí podría ser. Eh, las teorías sobre que para evitar que el virus se propague, ¿no?, es necesario el alejamiento, también puede ser una aplicación, porque han visto, ¿no?, que ya con cierto espacio o en cierto tiempo no tiene, ¿no?, el tema de lo viral no va a tener la misma, digamos, consecuencia que estar, ¿no?, en un mismo espacio y con todos los organismos con la misma carga viral, ¿no? Entonces, eso ya es una aplicación, digamos, ¿no? Se tenía como teoría todavía, se confirmó que sí, y esto viene desde la gripe española, no sé si ustedes sabían esto. Durante, ¿no?, que en realidad le llaman así, pero la gripe española comenzó en Estados Unidos y fue a causa de los conflictos en donde participó España, Francia, Italia y Estados Unidos, donde se difunde esta gripe, pero ya, y bueno, como sucedió el tema del silencio entre países, no se decía que había varios países que estaban sufriendo de esto. Solo fue España el que finalmente termina diciendo que sí, que estaban muy mal, ¿no? Muy, muy, muy mal, ya se había vuelto una pandemia. Pero durante eso ya usaban mascarillas. Busquen por ahí la gripe española, ¿no?, la gripe del 68. Y ahí van a ver que ya usaban mascarillas. Hay unas fotos muy, muy bonitas. Incluso le han puesto, creo que es un perrito o un gatito que sale con su mascarilla y me parece. Entonces, ya usaban las mascarillas, claro, no como las nuestras, pero ya se tenía el uso de evitar contacto entre personas, el uso de mascarillas. Entonces, miren, ¿no? Esa es una aplicación directa, ¿no? El tema también de la asepsia, de la limpieza. Y esto es de más atrás todavía, con las antiguas plagas. Nuestras mascarillas vienen con todo, ¿no? ¿De dónde vienen? Cierto. ¿De dónde compran? La última función, a ver. El uso de estos conocimientos con un fin utilitario, por ejemplo, relacionado a la tecnología, la medicina, la industria o la educación, ¿no? Ahora, un ejemplo de esto es, ¿no?, las características del SARS-CoV-2 que permitió la creación. Claro, ¿no? Ahora, el tema es, ¿no?, cuando han venido las variantes, ¿no? Que ahorita tenemos una variante. ¿Y qué es lo que nos está poniendo en dificultades? Entonces ahí tendrían que verificarse nuevamente, ¿no? Y se ha empezado a cuestionar cuál de las vacunas finalmente termina siendo la que nos está protegiendo de mejor manera contra, ¿no?, contra esta variante. Incluso, gracias a eso, ustedes saben, ¿no?, ya se ha probado que las personas mayores de 18 con más de 3 meses de haberse vacunado se tienen que volver a vacunar. Entonces, una tercera dosis, ahí se está aplicando nuevamente, ¿no? La predicción que se tenía de que con 2 vacunas era suficiente crear una barrera contra este virus, quedó. Se hizo una nueva propuesta en donde se dice, ¿no?, cada cierto tiempo la carga viral puede hacerle daño a ese organismo, hay que darle más, ¿no?, protección a su cuerpo, más defensas. Y entonces, ¿no?, hablaron de una tercera dosis. Entonces ahí el caso de predicción y una nueva aplicación. Vamos con la segunda definición de ciencia. Acuérdate, la primera era como comunidad. Acuérdate de la NASA, acuérdate de la propuesta de los colegios, ¿no?, científicos. La segunda definición es ciencia como investigación. ¿Cómo estás seguro que estás realizando una buena investigación científica? ¿Qué sí o sí tienes que seguir para saber que el proceso que haces es el correcto? ¿Mm? ¿Qué sigues? Método. Exacto. No hay otra. Si no hay método, exacto, ¿no?
Ujú, sí, claro que sí, tiene que ser el método, no hay otra. El método científico, ¿no? Es pues esta actividad por propiamente, ¿no? Uno, como científico, debería saber que el conocimiento al cual va a llegar es demostrable, es objetivo y va a tener una tendencia universal. Entonces, es el juez más certero para asegurar que la investigación se está realizando de manera correcta. Es el juez viable, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los pasos esenciales dentro de una investigación científica? Los pasos esenciales de este método científico, ¿no? Es porque mantiene este conjunto de reglas como un patrón para guiar la investigación, ¿no? Como hace un momento decíamos, ¿no? Así como comunidad científica tienen que aplicar lo que van logrando, como la psicología no solamente tiene que aplicar, sino tiene que verificar que la terapia que ha dado para eliminar, digamos, una fobia esté funcionando. Imagínate que funciona solamente cuando está la persona, ¿no? Funciona solamente cuando está el psicólogo ahí. ¿Qué ha hecho? Ha terminado condicionando al paciente sin darse cuenta, ¿no? Piensen en Pablo. El sujeto adquiere seguridad cuando está el paciente. Perdón, el doctor. Retiras al doctor, ¿no? Y ahora se ha creado una fobia distinta. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es necesario, ¿no? Controlarlo en situaciones distintas, ¿no? Para no estar confundiendo. Entonces, el método científico de igual manera tiene este patrón de reglas, este orden, con el fin de saber que lo que se está haciendo es de la manera correcta y se logrará un conocimiento verídico. El primer paso de este método es, ¿no? Algunos dicen es la observación o detectar un conflicto. Nosotros estamos comenzando de frente con la formulación del problema. Y te digo algo que te va a ayudar ya para la universidad. Esto no solamente te ayuda en el método científico, te va a ayudar en la tesis. Toda buena tesis comienza con una correcta delimitación del problema. Si tú, digamos, quiero investigar de, y dices un tema en general, va a ser más complicado hasta que encuentres bibliografía precisa o te vas a llenar de demasiados libros, no vas a saber ni por dónde empezar y va a ser cansancio. Mejor es que encuentres un correcto problema bien delimitado e incluso que lo hayas visto por ahí con un antecedente. A menos que sea algo totalmente novedoso, pero si ya tienes antecedentes buenos, entonces vas por buen camino. ¿Por qué? Porque sabes que vas a encontrar material, ¿no? Entonces, la formulación del problema, la delimitación correcta, da origen hasta una muy buena tesis y en menor tiempo todavía. Porque muchos ni siquiera saben exactamente qué es lo que quieren hacer. Entonces, como ven, puede funcionar para tanto el método científico como para la no luego argumentación de una tesis. Y esto va para todos los ámbitos, ¿no? Que también se hace esa defensa tanto en humanidades como en ciencias, ¿no? Seguimos. Posterior a este problema se plantearía la posible respuesta, ¿no? Esa posible respuesta, que no es otra que el planteamiento de la hipótesis, y de ahí, de esta hipótesis, se debería deducir consecuencias. Es decir, ir afirmando que esta hipótesis resolverá el problema. Para eso sirve la deducción de las consecuencias. Y finalmente, se contrastan los resultados para saber si la hipótesis estaba realmente abarcando, ¿no?, la solución a ese problema. Entonces, pasos esenciales, pasos esenciales. ¿Se acuerdan que con el Círculo de Viena, si no se seguía este método, se podía caer en pseudociencia, ¿cierto? Pero voy a agregarle algo más. Cuando se deducía consecuencias, el Círculo de Viena esperaba que las consecuencias sean demostrables. Pero Popper hace algo distinto, ¿recuerdan? Popper no solamente quiere contrastar,
¿Qué pide Popper cuando ya la hipótesis está corroborada? ¿Recuerdan cómo era el método que hace que critique a todo el círculo de Viena? ¿Qué pide? Ajá, exacto. Mientras que el círculo de Viena a esta contrastación le pone el nombre verificar, ¿no? Le pone la verificación de algo. ¿Vas bien? Verifícalo en la realidad. Popper dice, no, estás mal. ¿Por qué? Porque siempre estarías haciendo que la realidad se acomode a la teoría. Y en casos que no suceda así, ¿qué haces? Le das una plausibilidad a la teoría. Entonces, lo que pide, claro, Popper es la falsación, ¿no? Como el método más acorde para desarrollar las ciencias, ¿no? Porque incluso, vamos a ver ahorita a Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino, pide esto también él, porque si solamente nos dedicamos a acumular, ¿no?, hechos en donde han sido contrastadas las teorías, pues no se va a ver realmente si, ¿no?, fue una hipótesis que respondió al problema, ¿no? Y si en algún momento se tendría que ¿no?, resolver nuevamente el problema. Solamente se estaría acumulando datos y no se estaría realmente teniendo una mente crítica, como es la que tiene que tener todo científico. Y que vamos a ver en un momento con otro epistemólogo. Exacto. Entonces, evitar caer en los dogmas científicos, siempre se pide eso. El científico se enamora de las teorías y a veces es difícil, ¿no?, decir que ya no pueden tener la misma validez. ¿Mm? Como por ejemplo se descartó la propuesta del flogisto, ¿no?, con Lavoisier, y se propuso al oxígeno. Si no hubiera tenido esa propuesta de falsar, entonces... Ahora, tercera propuesta de ciencia, el método científico. El método científico no es otra propuesta, ya que la última definición, ¿no?, de ciencia, como ven aquí, perdón, la segunda definición de ciencia, y acá está, ¿no? Se formula el problema, un ejemplo, ¿por qué se debió la extinción de los dinosaurios? Se planteó la hipótesis, por ejemplo, ¿no? Luis y Walter Álvarez, ambos padre e hijo, dieron la hipótesis sobre el impacto del meteorito como la causa de la extinción de los dinosaurios. Tercer momento del método. Se dedujo las consecuencias de esta hipótesis. Y es por lo que, ¿no?, se dio, ¿no?, que se produjo por este impacto del meteorito, y entonces lo que se hizo fue extraer restos fósiles y pues se encontró, como deduciendo las consecuencias de esta hipótesis, que tenían dentro de ellos, de estos fósiles, sustancias que eran componentes del meteorito. Y finalmente se contrastó los resultados y, ¿no?, se verificó, confirmándose que se halló en más de 70 lugares, ¿no?, estos restos fósiles, pero con una cantidad importante, ¿no?, como dice acá, de iridio, que era uno de los componentes del meteorito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Al parecer tuvo, ¿no?, buenos resultados la hipótesis sobre a qué se debió la extinción de los dinosaurios, ¿sí? Digamos. Y acá sí, el último momento de la definición de ciencia, y es como conocimiento científico, que es el más sencillo y es el más conocido por ustedes, que no me voy a detener mucho en este. Y pues la ciencia es, ¿no?, aquel conocimiento que ha pasado por todo un proceso que es desarrollado en una comunidad científica y que finalmente sirve para describir, explicar y predecir cómo funciona nuestra realidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de este método científico? Pues que debe ser selectivo, se diferencia de acuerdo al objetivo que investiga, es objetivo, no se basa en los prejuicios del científico, es metódico y sistemático, es racional, porque se basa en los axiomas ya aceptados por toda la comunidad, principalmente, ¿no? Fiable, fiable, esto sí, ¿no?, porque pasa por el proceso de contrastarse. Perfectible, ¿por qué? Porque las hipótesis, las teorías pueden ser revisadas a la luz del tiempo, es decir, ir mejorándose y corroborando, ¿cierto? ¿Qué más
tenemos sobre conocimiento científico. Bueno, hay una diferencia entre la ley y la teoría científica. Esto es importante. Por ejemplo, nos dicen que la ley es un enunciado general, pero, como ven acá, sobre todo se caracteriza porque describe las regularidades, ¿no? En este caso, observadas en la realidad. Ejemplos, la primera ley de Mendel, ¿sí? O la propuesta de la primera ley de Kepler, ¿no? Sobre cómo los planetas giran alrededor del Sol y pues describen estas órbitas elípticas. ¿Sí? Entonces aquí se ve esta relación entre varios elementos, como nos dice la característica esencial de las leyes. Y en cambio, como teorías se diferencian de las primeras, ¿no? Porque nos dicen acá, la teoría científica no se descubre como la primera, que era esta descripción y descubrimiento de regularidades, y acá dice que no, no es este descubrimiento, sino que es toda una estructura, ¿no? Una serie de enunciados elaborados a partir de estas leyes científicas. Entonces, la principal diferencia es esta composición de complejidad que va a traer la segunda, la teoría científica, como la teoría del Big Bang, ¿no? Que explica el origen del universo, ¿cierto? Y que, ¿no? Pues propone que se inicia a partir de la expansión masiva, ¿no? Que sucedió más o menos hace 13.700 millones de años. O la teoría de la deriva continental, ¿no? Que explica cómo los continentes llegan a tener esta forma actual, ¿cierto? Y pues, ¿no? Esto se dio, ¿no? Desde una propuesta inicial del famoso continente llamado Pangea, ¿no? Y cómo se fue dividiendo, ¿cierto? Listo, entonces ahí con las tres definiciones de ciencia, y como has visto, hemos desarrollado algunos ejemplos. Ahora, hagamos una clasificación de las ciencias de dos formas. Rapidísimo. Primero, la ciencia se diferencia por lo que hace, la ciencia se diferencia por lo que investiga, ¿ya? Esta clasificación, les menciono, fue desarrollada por el filósofo argentino Mario Bunge, que tiene un texto llamado La ciencia, su filosofía y su método. Ahora, ¿qué nos dice Bunge? La primera clasificación de diferenciar a las ciencias es por lo que hacen. De ahí que existan ciencias con propuesta teórica, matemática, lógica, química, la genética, o con la propuesta aplicada y de resolución de problemas, ¿no? Por eso se dice que buscan el beneficio práctico, entre ellas la medicina, la ingeniería, el derecho y la pedagogía. Acuérdense que estamos usando el concepto amplio de ciencia. Y de política también tiene unas afirmaciones un tanto, a veces, llamativas, pero es uno de los comentarios. Vamos a ver, que me parece que tiene, me parece que he escuchado sobre esto. ¿Mm? También bastante peculiar, ¿eh? Bastante peculiar en sus comentarios, así que no me extrañaría que haya dicho algo malo del rock. ¿Qué habrá dicho por ahí este epistemólogo tan conocido? Segunda clasificación de las ciencias, por lo que estudian, ya no por la finalidad que persiguen, sino por el objeto de estudio. Existen las ciencias formales, quiere decir que tienen por objeto de estudio los conceptos, la realización de las demostraciones, ¿ya? Pero que no son tangibles, sino que se basan en formulaciones meramente racionales, ¿no? Yo las puedo escribir en una pizarra, las puedo escribir en un libro, pero eso no quiere decir que yo las estoy tocando, sino que me baso en esta, ¿no? Escritura, pero es algo que está desde el aspecto racional. Por eso se les llama formales, porque incluso muchas de ellas se expresan en un lenguaje simbólico, ¿no? Aquí tenemos el álgebra, la lógica, la aritmética. Ahora, la ciencia es fáctica, fáctico se llama a lo que es tangible, lo que puedes tocar, ¿ya? Y es porque su objeto de estudio son propiamente objetos, son hechos naturales o sociales, mientras que los otros son conceptos, ideas, razonamientos. Eso es lo que principalmente diferencia la matemática de la ingeniería, por ejemplo, porque la matemática es formal,
mientras que la ingeniería es práctica. Pero también yo puedo decir, ¿no?, que la matemática es teórica y la ingeniería es de tendencia práctica, ¿cierto? Entonces, ahí puedes hacer esa clasificación. Ya ha venido esta pregunta, ¿ya? Hay mucha atención porque ya ha venido antes esta pregunta. Seguimos. Ahora nos encontramos con las teorías epistemológicas. ¿De qué nos hablan las famosas teorías epistemológicas? Como les dije, les iba a mostrar la de propuesta de Kuhn y, ya, como dije, sí, sí. Sí, no te preocupes, Geraldo, está bien. Que ya ha venido una pregunta sobre el tema de la clasificación de las ciencias. Y que ahí tendríamos que clarificar bien esto, ¿no? La matemática es formal, la ingeniería es práctica. Nos ha venido una comparación. Por ejemplo, la clasificación que hace, ¿no?, Comte sobre las ciencias parte de la matemática como una ciencia formal hasta la ciencia de la sociología, que es una ciencia fáctica. Entonces vino una comparación. ¿Ya? Vino una comparación, tengan cuidado con eso porque me parece que este tema es uno de los preferidos para ser evaluado, ¿no? Las clasificaciones de las ciencias por el objeto y por la finalidad que persigue. Que mucha atención con eso. Ahora, respecto de las teorías epistemológicas, tenemos aquí solamente dos, como les dije, y son súper sencillas, por eso va a alcanzar el tiempo. ¿Qué son las teorías epistemológicas? ¿Te acuerdas de las teorías morales? ¿Cómo sé que estoy actuando bien? ¿Te acuerdas? Estábamos ahí, hablábamos de Kant, hablamos de Stuart Mill y hablamos de Aristóteles. ¿Cómo sé que actúo bien? ¿Qué decía Kant? ¿Sigue a tu instinto o sigue el deber? ¿Recuerdas? El deber, el deber. Por eso su teoría se llamaba deontológica. Deon es Y deber. Aristóteles creo que era la felicidad. La felicidad. Y para Stuart Mill, para Stuart Mill, ¿recuerdan? Fácil, era lo más fácil de todos. Algo es bueno porque es útil, nada más. Algo es bueno porque es útil. ¿Pero para quiénes? Para la mayoría de personas, ¿no? Claro. La propuesta del utilitarismo. Ajá. La última teoría ética es utilitarista. Sí. Ahora, lo mismo vamos a hacer en epistemología, terminando el tema. La propuesta de las teorías epistemológicas, la primera es de Thomas Kuhn. Este epistemólogo es bien criticado porque muchas veces se ha dicho que él está dando una mirada eh, social a las ciencias, que más le importa la comunidad que el mismo desarrollo científico. Cito otros textos, más allá de la estructura de las revoluciones científicas, sobre apartados de física. Entonces, bueno, las críticas a veces no son positivas, pero él ha demostrado que no se está interesando solamente en la comunidad, sino también en el trabajo científico. Ahora, ¿qué nos dice Kuhn? Kuhn afirma que finalmente la ciencia o las comunidades científicas están, digamos así, trabajando, investigan, pero para eso las comunidades científicas han tenido que crearse un paradigma de cómo es la realidad. Imagínate, pues, no sé, algo así ya muy hipotético, que de aquí a 100 años, pues lleguemos a tener la idea de que, ¿no?, es posible los viajes ya a otros planetas con tranquilidad y puede haber vida. ¿Qué hace eso? Hace que cambie nuestro paradigma de la vida, ¿cierto? Hace que cambie nuestro modelo, porque un paradigma es un modelo del mundo, de las cosas. Entonces, Kuhn afirma que estos paradigmas que actualmente las comunidades científicas respetan, creen y usan, han cambiado durante los años. Por ejemplo, en la física. Solo piensa en la física newtoniana, ahora te digo que contrastes con la física de Einstein. ¿Mantienen el mismo paradigma? ¿O fue una revolución lo que sucedió ahí? Es lo que afirma Kuhn. Muchas veces no es que la comunidad científica está errada,
sino que le era difícil dejar sus creencias. Somos seres humanos también. Y los paradigmas no solamente son de cómo funciona la realidad, no estamos influenciados incluso por las ideas que eran válidas en el momento. Imagínate a un Antoine Lavoisier, ¿no? Previa a la Revolución Francesa, criticando al flogismo. ¿Cómo fue criticado por la misma comunidad científica de ese momento? Al final, por las ideas políticas, él es llevado a mal, porque no le gustó para nada a los que hicieron la revolución sus ideas conservadoras, pero más allá de eso, él fue criticado también por la comunidad científica porque estaba desestabilizando todo. Todos afirmaban al flojisto, lo confirmaban, hacían sus experimentos con el flojisto. Y él llega a decir que eso nunca existió, ¿no? Empieza a hablar del oxígeno. ¿Qué pasó? Cambió de paradigma. Por tanto, el paradigma no solamente es cómo es la realidad, sino es un sistema también de creencias, de valores, que determinan cómo es la visión de la comunidad científica. Imagínate que de acá a unos años se descubra que bajo la Tierra hay vida y que es otro tipo de vida. ¿Cómo cambia tu modelo? ¿No? Eso es un paradigma. Ahora, los paradigmas han cambiado en la ciencia porque han habido excesos de anomalías. ¿Qué son las anomalías? Son respuestas que el paradigma no termina resolviendo. Pero algunas anomalías pueden aparecer, claro. Cuando hay una acumulación de anomalías, lo anómalo es fuera de lo normal, aparece que los paradigmas deberían cambiarse, ¿ya? ¿Cómo es el proceso por el cual un paradigma nace y se cambia? Es bien fácil. Solo son 3 pasos, muy, muy, muy sencillos. El primero, bueno, imagínate que no había paradigma, ya que recién se estaba formando estas creencias en las comunidades. Imagínate la comunidad, pues, de pleno renacimiento, ¿no? La comunidad científica en donde estaba Copérnico, por ejemplo. Y pues, en realidad, dice Thomas Kuhn, que es el momento en donde no existía un plan definido. Y muchas teorías científicas se tomaban como verdaderas, pero no había una que era la jerárquica sobre las demás. Cuando una de ellas se afirma como la más válida que las demás, cuando da mejores respuestas, se pasa al periodo de ciencia normal. ¿Por qué? Porque toda la comunidad científica acepta esa visión del mundo. Entonces, ahí ya se puede decir que existe un paradigma científico de la realidad. Y el tercer y el último momento es cuando está la revolución científica. La revolución científica es el momento en que la ciencia normal dijo al paradigma, respóndeme a muchas preguntas. Y el paradigma empezó a desestabilizarse, a ponerse nervioso, a crearse conflictos. Cuando ya tuvo demasiados, se pasó al momento de crisis. En griego significa krinei, por si acaso. Y no significa nada malo, significa un periodo de cambio. Todos pasamos por crisis, pero es una apertura a que replantees tus problemas. No cuestiones. Entonces, el paradigma pasó a crisis. Y esto hizo que, ¿no? Empezase a revisarse el paradigma. Se empieza a revisar, se nota que no puede seguir, se propone uno nuevo que elimina por completo al anterior, por eso se les dice que son inconmensurables, y se da el momento de la revolución científica. Entonces, 2 paradigmas no se pueden comparar. Se pide un nuevo paradigma y se da el momento de la revolución. Revolución es el cambio. Una vez que se propuso un nuevo paradigma, ¿a dónde se regresa? Se regresa al momento de la ciencia. ¿Quiere decir que estos cambios se van a ir dando en las comunidades científicas? Sí. No se dan en 5 ni en 10, quizás se dan en más de 50 años. Pero es así como las comunidades científicas avanzan. Eso es lo que nos propone Thomas Kuhn. Y terminamos este poquísimo tiempo con el anarquismo epistemológico. Seguro has escuchado este término y es bastante común. Anarquismo. Anarquismo significa ir contra las reglas, ¿cierto? ¿Y cómo se puede dar un anarquismo en ciencia? ¿Cómo? Bueno, Paul Feyerabend nos dice que hay que tenerle cuidado al método. ¿Por qué? Porque el método científico no solamente nos da orden para llegar a algo verídico, sino que el método científico, por muchos años, ha sido aceptado, no ha sido replanteado, revisado, y se está ostentando, es decir, se está predominando
a una forma de hacer ciencia sobre las demás. Por eso que Feyerabend dice, ¿no? Incluso la casualidad ha dado por, ¿no? Descubrir grandes cosas, pero no se las ha considerado, porque se iba contra el método. Y entonces Feyerabend, como anarquista epistemológico, dice que no es solo el método, sino varios métodos. Por eso afirma, todos valen. Pero se corta con todo vale. Todos los métodos que puedan luego contrastarse y ayudar en practicidad son válidos. Y más bien, quienes se cierren a estas ideas, afirma Feyerabend, estarían comportándose como los dogmáticos de la época medieval, en donde la palabra de la deidad era la única cierta. Si defendemos así a los actuales métodos, podríamos estar cayendo en estas, ¿no? estas creencias y no en ciencias. Por eso, para Feyerabend, este método neutral del método científico, pues realmente no está neutral. Está muy sesgado por la mirada de las comunidades. Y así, chicos, terminamos entonces toda nuestra propuesta teórica. Hasta aquí hemos llegado con la epistemología. Recuerden que las preguntas vienen mucho de esto y además también de las teorías epistemológicas. La siguiente clase solamente nos vamos a dedicar al repaso. Con ustedes y otras aulas que han sido enseñadas hoy día, se ha acabado todo lo que viene a ser